Hola, bienvenidos a otro podcast de Voces Diversas. Hoy estoy con Samuel Ferro, escritor de Tierra de Leyenda. Hola Samuel. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, lo primero. Encantada de que estés aquí. Y bueno, antes de preguntarte por tus libros, me gustaría saber un poco quién es Samuel. Pues Samuel es un loco escritor que aparte de escribir, soy ingeniero de organización industrial y además pues me encanta el senderismo, hago artes marciales y un poco la línea muy importante de mi vida es querer ser escritor y por eso estoy hoy aquí. ¿Y cuándo empezaste? ¿Cuál fue, digamos, tu año de inicio? El año de inicio podríamos decir que fue 2014, más o menos. Realmente empecé como algo muy amateur, simplemente por hobby, por afición. Es decir, a mí me gustaba hacer guiones de cortos y así. Entonces dije, bueno, ¿por qué no doy el paso a hacer un libro? Y fue un poco por lo que me lancé a partir de 2014 y lógicamente al principio empiezas un poco prueba y error, no tenía experiencia, me van los números, no las letras. Sí. Pero luego poquito a poco, al final, eso, prueba y error, vas desarrollando, vas encontrando el estilo y un poco todo para sacar el libro. Que al final no fue uno, que fueron tres, que yo tuve que romper en tres partes. De aquí está la primera parte, la segunda, la tercera, pero la tercera ya está escrita. O sea, Tierra de Leyenda es un libro que tú dividiste en tres partes. Sí, correcto, es una trilogía, entonces... al final eran 1500 hojas de libro cuando lo escribí en su momento y dije, uy, esto para que la gente lo lea sin que te conozcan es muy difícil. Entonces por eso lo rompí en tres partes, yo creo que es la mejor opción y quedó bastante bien y a la gente le está gustando. Sí. ¿Y está ambientada en Galicia? Sí, está ambientada en Galicia principalmente, en la villa de Tui y Salvaterra do Miño, en 1351, en la época de la Edad Media. Pero también hay pequeños flashbacks de algún personaje que está ambientado en otro lugar, por ejemplo Zaragoza o sale la Chile de Grazalema que está en Cádiz. Son pequeñas pinceladas de los personajes, de sus trasfondos. ¿Te ambientaste? ¿Tuviste que investigar? Hubo una labor de investigación importante, bien es cierto que yo escribo ficción histórica, entonces me permito más licencias a nivel de cumplir no con la historia. Sí que hay un contexto histórico real, es decir, los reyes que estaban en aquella época son los que realmente son, con la edad que más o menos, con la edad que deberían tener, y un poco los nobles que están en esa época, sobre todo nobles gallegos, sí que están ambientados, sí que están registrados en esos años. De hecho utilizaba pues, una página de un historiador para basarme en lo más exacto posible del noble que estaba justo en ese señorío o en aquella ciudad, etc. Bueno, ¿y curiosidades algunas tienes? Sí, hay bastantes curiosidades, yo te lo cuento mucho en las presentaciones, por ejemplo, cargar con el muerto es una expresión que viene del medievo, porque antiguamente cuando alguien desconocido se moría en un pueblo, todo el pueblo debía pagar el entierro. Entonces la gente no quería pagar en aquella época, pues daban caninos, vamos a decirlo así, y entonces cogían al muerto y se lo llevan al pueblo de al lado. Lo cual, ¿qué significaba eso? Estamos echando la culpa al otro y que se las apañe el otro. Qué bueno. También, por ejemplo, tenemos el gesto del saludo militar, que es este de aquí, y si no un poco viene de la época de las justas, cuando los nobles, sobre todo por los que tenían más dinero y poder, usaban pues corazas, iban con la cara tapada, el yelmo tapado, entonces la forma de dirigirse a su oponente era levantarse la visera para ver a quién estás enfrentando. Qué chulo. Un poco de ahí. Luego también tenemos otras curiosidades, como por ejemplo pueden ser los baños, cada cuánto se bañaban la época medieval, que no eran precisamente muy higiénicos, entonces pues solo hacían 1 o 2 baños al año. Sí, 1 o 2 baños al año. Correcto, por eso las bodas suelen ser en verano porque vienen después del baño. Y las flores realmente no es por decir qué bonitas son, que también, sino para mitigar el olor corporal que tenían las personas en aquella época. Pero tú te preguntarás, a lo mejor, por ejemplo, ¿por qué no usaban agua caliente? Pues dices, bueno, puedo calentar el agua y me baño, aunque sea en invierno, cualquier época. Claro. Pues ellos pensaban, los médicos o galenos en aquella época decían que como los poros se te abren, las enfermedades te entran por ahí. Entonces por eso no se bañaban en agua caliente. Intentaban evitarlo.
Pues sí que tienes curiosidad. Hay un montón de ellas, hay para aburrir. Jolín. Y la temática un poco de los libros, o sea, tienes Tierra de Leyenda 1, Tierra de Leyenda 2. ¿Son similares? Digamos que sigues el hilo histórico. Sí, correcto. En este caso, bueno, la trilogía es la continuación una de la otra, pero bueno, mi idea es en el futuro hacer más libros, no solo este. De hecho, tengo ya un escrito de referencia a las Meigas, una especie de novela histórica negra de Meigas, e incluso también uno de ciencia ficción también escrito que sacaría algún día. No sé cuándo, ese sí que no lo sé, pero el de Meigas sí lo tengo planificado y hasta ahí puedo decir, de cara al año que viene, 2024. Y leí en un post sobre las curiosidades de esta portada. Sí, las curiosidades del primero, dices, del legado de Breogán. Sí, hay un montón de detalles. A mí me gustaba que fuera una portada muy sencilla, fácil de ver y que tuviera algo de un color llamativo. De ahí viene lo de la espada al viento. La espada, por ejemplo, es una espada de los celtas, de antena se llamaba, de aquella época, y que esté clavada, y en este caso también está en un precipicio barranco de Irlanda, porque es donde fueron los descendientes de Breogán. Muchos se fueron a Irlanda a vivir allí. De hecho, la historia de Breogán es una transmisión oral que se hace de esos celtas que quedaron en Irlanda, y los monjes los fueron en el siglo XII transcribiendo todas esas historias que tenemos ahora, fueron porque los monjes transcribieron las historias orales que habían dejado los celtas en su momento. Y viene un poco de ahí eso. Esa portada como es que poco... quisiste englobar todo, ¿no? Sí, porque como viene hablando de la historia del legado de Breogán, viene un poco por ahí. De hecho, la historia que se cuenta de Breogán no es 100% todo lo que cuento es real, pero podemos decir que más o menos el 50, un poquito más, es real de lo que se cuenta de Breogán, Golam, Amergin, que son los hijos, nietos, etc. Y porque ¿tú tienes editorial? Ahora no. Tuve editorial en su momento, entonces llegué a un acuerdo con ellos, recuperé los derechos, nos dimos la mano sin problema ninguno, y yo quise recuperar los derechos porque quería explotar más, un poco más el libro y lanzar la segunda parte, tercera parte. Es decir, estaba teniendo muy buenas críticas, quería llegar un poco más allá, entonces por eso recuperé los derechos, creé mi sello editorial, que es SF Samuel Ferro, y lancé el libro 2 y lanzaré el libro 3. Claro. ¿Y todo esto hace cuánto tiempo? Pues recuperé los derechos en junio de 2023, así que hace poquito. Hace poquito. Sí, ya lancé en noviembre, desde noviembre ha salido Tierra de Leyenda 2. Como que, ¿tú qué recomiendas? Si yo, por ejemplo, ahora quiero seguir tu ejemplo. Es un poco un mundo un poco complejo, porque hay que saber interpretar muchas cosas. La primera recomendación es prueba con un editorial, sería lo más ideal. Ver un poco cómo trabaja ese editorial, si trabaja bien, si trabaja mal, porque lógicamente hay muchos editoriales que lo que buscan es sacar muchos libros y no se preocupan no tanto por el autor, sino por promocionarlo de la manera correcta que a lo mejor tú necesitas. Es una forma de probar, no tienes coste, te lanzas, pruebas con un libro, ves si funciona o no funciona y tú no estás asumiendo ningún gasto. Si tú quieres hacerlo por cuenta propia, ahí tienes que ser autónomo, en este caso, porque tienes que facturar libros, si vas a las ferias, tienes que facturar los libros a las librerías, etc. Muchos dicen, yo creo que es una leyenda urbana de que yo puedo vender los libros si no supero un mínimo porcentaje, de 3.000 euros, creo que algo así. Pero no, realmente, al hacer unas facturas de una forma constante, Hacienda le canta, entonces tienes que ser autónomo y no puedes... No puedes... Es la forma que yo... No, es... Lógicamente. Es lógico. Es lo lógico lo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo ideal? A lo mejor empezar como editorial, ver si funciona, ver si vende. Si tu libro es bueno, puedes recuperar los derechos según el contrato que tú hayas firmado con ellos y luego a lo mejor lanzarte con algo propio ya. Que fue lo que hice yo. Porque tú, claro, formación te estás tú formando tú mismo, no asistes ni a ningún tipo de cursos, ni... ¿De publicación? No, lo he hecho yo todo. ¿Todo? Sí, hay que buscar, hay que entender, hay que preguntar, hay que conocer. Bueno, realmente he tenido como una mentora, por así decirlo, en el mundo de la autopublicación, que se llama Ana Meilán, que es una escritora de cuentos. Entonces yo le he preguntado mucho cosas de cómo ser autopublicado, etcétera, cómo poder llegar a más, etcétera, y ella un poco me dio los pasos a seguir, luego ya los caminé yo.
Y ahora me pasa a mí al revés, ahora estoy yo también recomendando a gente de qué pasos debe seguir para publicar. Es un poco complejo, tiene muchas cosas, muchos detalles, pero bueno, es divertido. Es divertido. Es divertido, entretenido es un rato. Porque relativamente es algo nuevo, ¿no? Hasta hace poco había más editoriales, que era poca gente. El mundo editorial es muy complejo. Hay editoriales muy grandes, Planeta, Penguin Random House, Pamies en el caso de novela histórica. Entonces, muchos de ellos, si tú no eres conocido, no eres un youtuber, no eres hijo de, es muy difícil publicar con una editorial muy grande, porque ellos van a ver la rentabilidad. Hay que pensar que es así. Un producto. Es un producto, exactamente. Ellos van a ver la rentabilidad. Entonces, alguien que acaba de empezar nunca van a confiar en él, salvo que sea eso, hijo de, que tenga influencia, que sea influencer, cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué camino nos toca a los que no somos conocidos? Pues pico y pala, ¿no? Pico y pala. Pico y pala y empezar desde abajo. Entonces tienes que elegir una editorial pequeña, pero tienes que tener también cuidado con los contratos, revisarlo bien, porque puedes meterte a lo mejor en un lío. Cuento un ejemplo. Yo cuando elegí la editorial era la que mejor contrato tenía, más transparente, etc. Otra, por ejemplo, me ofrecía, por ejemplo, el 5%. Normalmente un libro a un autor se lleva el 10% si está en editorial. 10%. 12% si es alguien muy conocido, o 10%. Pues bueno, en ese caso me ofrecieron el 5% y 10 años de estar con ellos. Y yo dije, no, 5 y 10 no. Normalmente puede ser 3 y vas renovando. Claro, es que 10 años, 10 madre años mía, son muchos años, sí. Una un 5% década. solo te llevas del libro, o sea, si vale 10 euros te llevas lo que te llevas. Claro. Entonces, en mi caso, yo me llevaba bien con el editor, no había problema, pero yo quería darle una vuelta al libro y lanzarlo más. Las condiciones estaban bien, pues se pude acordar con él, de hecho la portada es la misma que la de la editorial, o sea, no hay problema ninguno. Y aprovechando que eres una persona de ciencias sí. y de letras, ahora hay cantidad de nuevas tecnologías, entre ellas inteligencia artificial. ¿Lo ves como una amenaza? Sinceramente no. No creo que sea capaz la inteligencia artificial de sacar las historias que yo quiero sacar, por ejemplo, en mi caso. Porque yo siempre doy una vuelta más, siempre lo relaciono, engancho a los personajes. No lo veo como algo tan amenazante. Sí, a nivel de mejor diseño gráfico y todo eso podría ser, tema, mejor, pues, trabajos muy monótonos, repetitivos, de hecho ya pasaba, pues si ves una cadena de montaje, antiguamente pues lo hacían los operarios y ahora lo hacen los robots. Pero en el caso de creatividad lo veo bastante más complicado. No te Al final ves es la mente de un autor que no sabe la creatividad de dónde le viene, si viene de sus propias experiencias, de ver algo en la televisión, etc. Tienes un abanico muy amplio, entonces nunca creo que llegue a ese nivel de creatividad. ¿No ves a ChatGPT haciendo Tierra de Leyendas? No, yo creo que no lo saca. Pues soy muy enrevesado, ya diría la parte más lógica. Sí. Yo voy a enrevesar todo lo posible para que pienses que es el malo, eso es el otro, y pasa otra cosa diferente. Entonces tengo que sorprenderte, tienes que sorprenderme a mí. Ahora entonces estás en plena gira, ¿no? Porque sí. ¿Lo estrenaste? El 3 de noviembre. El 3 de noviembre, o sea, está caliente. Sí, yo voy aquí, desde el jueves que viene me voy a Ourense, a Guardia, Santiago, vuelvo a Vigo, Pontevedra para el mes. Siempre voy haciendo eventos, nunca sabes si puede funcionar bien o mal, hay cosas que salen muy bien, cosas que salen mal, así es la vida, hay que seguir, pero sí, está cargadito, viene cargadito el mes. ¿Y cuánto más aproximadamente de tiempo estarás yendo por las ciudades, para si hay gente que nos mira y quieren conocerte en persona? Pues de momento tengo planificado este mes, diciembre ya tengo alguna fecha, enero probablemente también, enero, febrero, entonces voy a intentar seguir moviéndome hasta pues, el tren de siguiente libro o el camino de las ferias. Ahí en las ferias sí que suelo ir siempre. Sí. Las ferias de Galicia, intento recorrerlas todas las que puedo. ¿Tienes así algunas favoritas? Yo realmente voy a Ourense, Vigo, Pontevedra, Pontareas, Porriño,
Santiago, La Coruña. Entonces yo tengo las librerías, de hecho ya he colaborado con librerías y suelo ir con una librería o dos para aprovechar al máximo. Qué bien. Y bueno, ya terminando así un poco la entrevista, me gustaría saber cuál es tu referente. Mi referente es Bernard Cornwell. Es un escritor que escribe novela de ficción histórica, bueno, novela histórica ambientada en Inglaterra o incluso en Estados Unidos, y es el creador de El último reino, que es una serie de Netflix. Tiene Crónicas del Señor de la Guerra. De hecho, ese libro se parece en cierta medida al mío. No, yo no lo sabía, lo había escrito y luego lo leí y dijo, "Oh, tiene similitudes porque mete así un toque que, no es que parece que es magia, pero no es magia, y te juega con el misticismo, el secreto, el ocultismo. Es un poco lo que yo también aprovecho de Tierra de Leyenda, sobre todo para, por ejemplo, meter a lo mejor leyendas de Galicia. No voy a decir cuáles, hay que descubrirlo, pero sí, un poco de a mi forma de ver. Y después, ¿tienes alguna manía? Sí, tengo una manía, la verdad que sí. Yo pensaba que no, que era más o menos normal, pero no, resulta que sí que tengo alguna, y es que yo necesito tener, cada libro tiene que tener su bolígrafo y su libreta, pero el color de la libreta tiene que ser acorde con el libro que estoy escribiendo. Por ejemplo, Tierra de Leyendas está ubicada en Galicia. ¿Qué hay en Galicia? Mucho verde, libreta verde. Si escribo una novela negra que estoy empezando a escribir, ¿qué tiene que ser? Pues será roja, de la sangre. Si escribo la de ciencia ficción, pues de ciencia ficción escribí, y ¿de qué color es el espacio? Pues vamos a decir que es azul. Pues el cielo, azul, pues tiene que ser azul. Es un poco la manía que tengo. Caray. ¿Y de aquí a 5 años, dónde te ves? Pues espero que con muchos más libros, ¿Sí? y sea más conocido. Esa es la opción, y pudiera dedicarme a esto al 100%. Al 100%. Sí, para mí es un sueño poder escribir todos los días. Pero literal, yo no sé cómo son los demás escritores, sé que algunos tienen bloqueos de los escritores. En mi caso no me pasa. Siempre quiero crear más historias, tengo demasiadas historias para poder bloquear, como digo yo, tengo demasiadas historias para poder bloquearme. Entonces, si no es por un camino, es por otro, un libro es otro, cambio de libro, aunque sea al escribir, y ya no tengo bloqueo de lector, pero digo escritor. Si lo tengo en un lado, no tengo en el otro. Pero... Hay gente que le ocurre, muchos escritores, que de repente están escribiendo y se atascan. Y no son capaces de avanzar, no saben cómo seguir la historia, etc. ¿Qué pasa? Que yo lo que hago cuando hago los libros, soy escritor mapa, se llama, es que yo pienso el inicio y pienso el final. Si ya sé el final, me resulta sencillo crear la historia del medio. Simplemente tengo que seguir la línea y llegar al final. ¿Y te planteas cómo, o sea, cuánto tiempo le dedicas a la escritura, más o menos? Ahora poco. Ahora Ahora poco, pero estoy pasando, estoy corrigiendo el libro de gallego y lo estoy pasando a castellano para tener los dos formatos, porque sé que hay gente de que me ha leído Tierra de Leyenda, siempre me gusta tantear a los lectores de nuevos libros y tal, y dijeron, si saques algo de Meigas, quiero leerlo, vale, pues hay que pasarlo también en otro formato. Y realmente en tiempo, a lo mejor son 6 horas, 8, es que depende un poco del día. O sea, puedes estar escribiendo tranquilamente 6 horas. Sí, podría estar escribiendo 6 horas. En la época que no trabajaba, por ejemplo, el confinamiento, etcétera, a lo mejor escribía 8 horas. Escribía por 6, 5 por la mañana y 3 por la tarde, sin problema. Pero bueno, también hay que gestionar el tiempo. Yo, por si te doy unos cálculos aproximados, de una hoja de Word que debe equivaler a hoja y media en un libro, yo tardo 1 hora, más o menos. Entonces, si queréis calcular... Claro. Pues sí, porque claro, estos libros... son un poco gordos. Pero sí, sería un poco esa la cantidad aproximada. De hecho, por ejemplo, de ciencia ficción lo hice. Me tocó justo una época, salí de una empresa y en la otra dije, bueno, me tomo un impasse aquí, voy a hacer de ciencia ficción mientras hacía otro. Y en ciencia ficción lo tardé en 6 meses y tiene 36 capítulos, que debe ser, pues por aquí. 36, debe ser así, gordito así. En 6 meses. Bueno, Sí, está muy bien. Yo no me quejo. Hombre, al principio tarda muchísimo. Al principio cuando empiezas es muy prueba y error, vuelves a leer, cambias, borras, quitas, etc. Llega un momento que conoces tu estilo y sabes cómo quieres hacer el libro. Entonces con eso te ayuda mucho a avanzar más rápido, a hacerlo mejor, lo quiero de esta manera, quiero sorprender al lector por aquí. Es un poco... Para saber escribir hay que escribir. Claro. Hay que practicar mucho. Yo tuve 1500 hojas de práctica.
Entonces es eso, la gente que cuando siempre me piden, ¿qué consejo me das para escribir? ¿Debería ir a un curso de escritura creativa, etcétera? Le digo, no, tienes que empezar a escribir, y empezar a escribir ya. Cuanto más escribas, más pruebes, más revises, etcétera, es la mejor forma. Qué bien. Aparte de leer, claro, lógicamente Claro, leer te da riqueza de sintáctica, ortográfica, etcétera, pero bueno, la clave es escribir. Yo escribo más que leo, por ejemplo. Sí. Sí, yo escribo, pues ahora estoy escribiendo al día, no sé, a lo mejor te digo 1 hora y depende un poco de la semana, etcétera, del trabajo, pero bueno, leo 15 minutos por la noche, entonces escribo más que leo. Y ya la última pregunta es, ¿te gustaría que una plataforma estilo Netflix contratase contigo para ponerla? Por supuesto que sí. Digo, Sí. por supuesto que sí, pero quiero tener derecho a veto, como digo yo. Yo digo, cedo los derechos y sí, pero yo quiero participar y saber lo que se hace y lo que no se hace para que se haga bien. Porque este libro tiene mucho diálogo, está muy pensado también para pasarlo a pantalla. A pantalla. Sí, eso. Porque recordemos que Claro. tú empezaste con guiones. Exactamente, entonces hay mucho diálogo, la historia te la cuentan los personajes, entonces tú los interpretas a ellos, igual que tú ves una serie, estás interpretando a un personaje, si es bueno, si es malo, si quiere esto, quiere lo otro, entonces pasa lo mismo. Entonces yo, si viene Netflix, yo encantado de que sí, pero con condiciones, claro, de poder, que no desmenucen la historia. que no diga, me leí el libro y no se parece nada. Por ejemplo, Anillos de Poder, se gastaron la serie más cara de la historia y incumplen los libros. Sí. Hay que rellenar, sí, correcto, pero hay cosas que no puedes meter. O sea, va a haber un tercero y después vas a publicar uno sobre Meigas, ¿no? Sí, correcto. Cuando estés con Meigas, vienes aquí y nos explicas. Encantado. Y bueno, Sí. ya la última es que nos comentes algo, lo que tú quieras. Un consejo, una frase, una serie que estés Una viendo. serie que estoy viendo. Lo que tú quieras. Me tiro muchas a las históricas. El último reino es muy buena serie, es Sí. muy buena serie. De hecho, claro, yo según lo que veo en general, un escritor al final se nutre de todo lo que tiene alrededor, de experiencias de la vida, de amigos, de familiares, de cosas que ve en la tele, en las series, etc. Y coge ese batiburrillo y lo mete dentro del libro. En mi caso, por ejemplo, hay un guiño al Señor de los Anillos, que hay un personaje que se apoda el Montaraz. Sí. El Montaraz, Aragorn, el Montaraz, pues ese es mi guiño al Señor de los Anillos. Y un poco la historia de que van a buscar el legado de Breogán, ese guiño a cuando se junta la comunidad del anillo para ir a destruir el anillo. Bueno, en este caso es destruir, pero en este es buscar algo. Pues sería más o menos así. Mi consejo es que quien quiera escribir, escriba, y quien quiera leerlo, que lo lea. Muy bien. Pues hasta aquí. Perfecto.